Bien, buenas noches, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Es un gusto, es una alegría, un gozo poder estar entonces aquí en esta noche compartiendo este tiempo que como iglesia el Padre nos proporciona para poder entonces, aquí efectivamente ya puse a grabar, hermano Enben, gracias, para poder entonces hacer lo que podemos estar entonces seguros, en lo que podemos estar seguros, Él tiene toda complacencia, y es que como iglesia nos esforcemos entonces por inquirir conocimiento, entendimiento acerca de Él y de su voluntad, porque estas cosas quiero, dice el Señor, que conozcan y entiendan que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Bien, entonces vamos a continuar buscando ese conocimiento, y bueno, quiero que nos encomendemos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar en esta hora pidiendo para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, entonces trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que nos abra las Escrituras y que nos dé la sabiduría, el conocimiento y el poder y la revelación de su bendita palabra. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos estás proporcionando a mí, a mis hermanos, como iglesia, Señor, para que vengamos delante de ti, reconociendo, Señor, tu deidad y exclusividad como único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesús el Cristo como nuestro único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos clamando para que tú obres con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, que tu reino venga con poder, Señor, a nuestras vidas, que seas tú, Señor, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de las mismas. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas. Que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado en esta hora, Padre. Por amor a tu nombre, Señor, quita todo estupor, todo velo, toda distracción, toda mentira, todo engaño, toda confusión, Señor. Todo aquello que no sea tuyo, por favor, en esta hora, quítalo, Padre nuestro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Señor. Trae la revelación, Señor, de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Permítenos a través de este estudio, Señor, por medio de tu palabra, aprender bien. A través de la Biblia, aprender bien, para que también por medio de la Biblia podamos, Señor, enseñar bien. Que seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria, Padre, para la gloria tuya, para la alabanza de tu santo nombre, para que más crean, Señor, y confiesen a tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu santo nombre. Ayuda, Señor, prospera, Señor, este tiempo. Nosotros, Señor, estamos aquí porque entendemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. Que el caballo se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. La victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores, y nosotros a nadie más tenemos, ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti, Padre. Por favor, ayúdanos, Dios de la gloria. Obra con tu Espíritu Santo, capacítanos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, ser, Señor, instruidos en el conocimiento correcto acerca, Señor, de todos los lugares, de todas las cosas que tú creaste, las visibles y las invisibles, Señor. Obra, Padre, danos, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento de tu voluntad. Obra con tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad, encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces, buenas noches de nuevo para todos, para los que se están entonces recién conectando y también para los que están aquí, que están asistiendo. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Vamos entonces a hablar de cosmología bíblica. Hoy estamos entonces en esta clase
este tiempo es entonces ¿qué? La clase número 7, nuestro estudio número 7. Bien, bien. Entonces, hola, buenas noches, que Jesús te bendiga. Como siempre, tratamos entonces de hacer un pequeño resumen para poder entonces ponernos al hilo, ponernos al tanto de lo que hemos visto y de cómo hemos ido avanzando. Definitivamente, si por alguna razón entonces usted hoy nos ve, o este estudio del día de hoy, que es, ¿qué día es hoy? 20 de septiembre del 2021, estamos teniendo nuestra clase número 7. Si por algún motivo entonces en algún momento ve esta enseñanza hoy, lo invitamos entonces para que también se esfuerce para poder entonces ahí mismo en nuestra página de Facebook ponerse al tanto y ver, procurar tomar los anteriores 6, porque es de vital importancia, porque es un estudio de manera entonces que vamos teniendo una secuencia. Y pues el propósito y el anhelo de nuestros corazones es poderlos edificar en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y en el conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Padre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ser esa iglesia entonces que contribuya entonces al fortalecimiento del conocimiento de la voluntad de Dios, y pues, no por el contrario que traiga entonces, digamos, de alguna manera confusión a su vida de fe. ¿Ve? Ese es entonces el anhelo primordial de nuestro y del deseo, y nuestra oración es que usted pueda ser edificado en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que tenga pues conocimiento pleno entonces a través de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de lo que es entonces la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Porque ese es entonces, digamos, ese es entonces como cristianos, así como vemos a nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, Él nos manifiesta, Él nos dice claramente que Él, aún siendo el Hijo de Dios, había descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y además entonces manifiesta que esta es la voluntad del Padre que lo envió. Entonces, con el entendimiento vemos claramente cómo esa, digamos, relación entre padre e hijo está entonces determinada, porque el padre le manifiesta al hijo su voluntad, y el hijo entonces, aunque deja claro, óigame bien, que tiene voluntad propia, sin embargo, entonces en su condición de hijo usa su voluntad para alinearla con la del Padre. Amén. Y eso es, mis amados hermanos, entonces acuérdense, Él es nuestro Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, porque ejemplo os he dado. Entonces es, digamos, la base, el foco de la doctrina en sí misma cristiana, ya después de que entonces el propósito fundamental de la venida del Hijo al mundo, que es que por medio de la obra suya, de la sangre que Él derramara en la cruz, los hombres recibiéramos la gracia de Dios, que por medio de la sangre, del sacrificio que Él hizo en la cruz, los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Entonces de ahí, escúchenme bien, la función entonces nuestra como iglesia es entonces edificar sobre la roca, sobre la fe en el Hijo de Dios, en el Cristo de Dios. Hace 8 días entonces hablábamos y compartíamos acerca de la declaración de Pedro, la declaración. La declaración, déjenme algo aquí, número sí. O sea, la revelación del Padre a través del Espíritu Santo que lleva a la confesión del Pedro acerca de lo que es entonces la roca, el cimiento, de lo que es entonces la roca, el cimiento de la fe cristiana, de la fe de la iglesia cristiana,
allí, ¿recuerdan? Mateo 16, entonces Él le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ojo, mucha atención, porque hay muchísima, como siempre, confusión. Porque existen o hay entonces denominaciones a las cuales entonces yo quiero nuevamente dejar claro que el hecho de que entonces yo mencione, haga referencia acerca de esas denominaciones, de esos grupos, testigos de Jehová, mormones, católicos, adventistas, yo no estoy, digamos, entonces lanzando algo contra, digamos, lanzando juicio, ni lanzando, digamos, en este caso, manifestando falta de empatía, de amor por las personas que pertenecen a esas denominaciones, sino que entonces, pues, definitivamente en el ejercicio de ministro de la palabra de Dios, pues entonces me veo y tengo delante de mi Señor la obligación de, pues entonces efectivamente mostrar y señalar las cosas que ellos, digamos, de alguna manera predican y enseñan que no están o que no son conforme a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, habló y enseñó. ¿Ve? Entonces, esa parte que es importante que, digamos, entonces tengamos claro, no es nada personal. Yo no tengo nada en contra de los adventistas, de las personas adventistas. No tengo nada en contra de, y yo no estoy hablando mal de las personas adventistas. Estoy hablando entonces lo que no está bien, lo que la doctrina que siguen los adventistas no está o no es correcto conforme a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó. Y si ellos dijeran, entonces, un momento, por favor, discúlpeme, perdóneme, pero discúlpeme, es que nosotros somos adventistas, o nosotros somos mormones, es que nosotros somos testigos de Jehová, créanme que yo nunca, es que nosotros somos católicos, yo nunca haría referencia de ellos, nunca los mencionaría. La razón por la cual los menciono es porque ellos dicen que son cristianos. Si ellos no dijeran eso, nunca los mencionaría. Nunca, entiéndame, no tendría sentido hablar. No tendría ningún sentido mencionarlos, no tendría ningún sentido hablar de ellos. La cuestión es que entonces ellos hablan o se hacen a sí mismos y se denominan así a sí mismos cristianos. Entonces ahí sí, hasta ahí entonces, ahí sí, ya yo como ministro del Evangelio, como siervo del Dios Altísimo y de su palabra, entonces tengo que ya. Estoy en el deber con el Señor que me llamó, entonces de efectivamente señalar, mostrar sus errores, lo que ellos hablan o dicen o enseñan, que no es bíblico, que no lo dijo Jesucristo, que no está en la Biblia, porque entonces ahora sí están y traen confusión al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana, y también entonces por causa de ellos el camino de la verdad incluso entonces es blasfemado. ¿Ve? Y entonces efectivamente, si como les digo no tuvieran nada que ver con cristianismo o simplemente entonces hablaran o enseñaran su doctrina, su denominación como eso y nada más, pero sino que entonces todo el tiempo le ponen el apellido, la muletilla cristiano. ¿Ve? Y nosotros también somos cristianos. Entonces, ay, mi madre. Entonces, bueno, esa palabra, como siempre. Entonces, acuérdense que la serpiente era astuta y más que todos los animales. Y entonces, efectivamente, el diablo se aprovecha del desconocimiento del hombre para poder entonces traer confusión. ¿Ve? Entonces, en Mateo 16, el Señor Jesucristo está diciendo, y yo te digo, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Y entonces de eso, entonces ya nosotros sabemos, existe una denominación donde entonces dice que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, y que este personaje, este hombre, es entonces el primer papa o el primer vicario de Cristo, y que entonces esa es la línea, la sucesión papal que ellos hasta el día de hoy, entonces manejan. Pero, le repito, no es así, porque sí, efectivamente, entonces lo que dice ahí es la palabra que hace referencia entonces en la traducción Pedro es Cefas, entonces y significa piedra, pero piedra pequeña. La Cefas es una piedrita muy pequeña. En cambio, la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo para decir y sobre esta roca, entonces está siendo una palabra diferente que hace figura, entonces es como cuando usted va a construir, que entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar, ¿qué? ¿Qué es lo que buscan cuando están construyendo? ¿Qué? ¿Alguien diga? La roca, ¿dónde está? Duro. ¿Dónde está duro? Todo lo que ustedes ven esas, ahorita entonces ya tenemos esas máquinas y bajan y van a taladrar. ¿Hasta dónde creen que taladra? Hasta donde pega con piedra. A donde pega con piedra, entonces ahí vacean y chorrean. Pero tiene que pegar, ¿qué? Tiene que pegar con piedra. Entonces, ahora sí, la palabra de nuestro Señor Jesucristo está relacionada con fundamento. ¿Ven? Con fundamento. No con una piedra que es Cefas, como entonces el que tira la piedra, o el que Cefas, que es entonces la piedra pequeña. Ay, miren, es que no alcanza el tiempo. Es más relacionada con una piedra pequeña cortante, filosa, que incluso se usaba para romperle la fuente a la mujer. ¿Ve? Para romper la fuente. Para romper como un punzoncito de piedra, para romperle la fuente a la mujer cuando iba a dar a luz. ¿Y si ese es su ministerio? No. ¿Si tiene que ver con el ministerio de Pedro? No. Si Pedro fue lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés, el encargado para la iglesia, no es que en su primer discurso una vez se convirtieron 5,000. ¿Ven? Está relacionado con eso. Pero bueno, entonces, en cambio, la palabra a la que hace referencia nuestro Señor Jesucristo es cimiento. El cimiento, en donde está puesto el fundamento. Y el fundamento, entonces, sobre el cual está edificada la iglesia es la declaración del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Tú eres el Hijo de Dios. Ay, que no me vea la hermana María Teresa borrando con la mano, porque que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bien. Ese es el fundamento. La iglesia cristiana es entonces la reunión o la asamblea de creyentes. Los que conocen, conocen, porque se puede ser cristiano, como les hice mención ahorita, sin ni siquiera tener claro esto. Son los que conocen y confiesan. Y si lo conocen y lo confiesan, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que entonces tienen esta revelación, pero esa revelación no ha sido o no es fruto o no es producto de su intelecto, de su propia capacidad, de sus actos buenos, de su propia justicia, sino que son por gracia. Han sido revelados
por gracia, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Ve? Han sido revelados. Esta es la gracia del Señor. Poder por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Tener el entendimiento acerca de lo que es, del significado de esta verdad. ¿Saben qué es? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo podríamos leer? ¿No? ¿Cuál? ¿Cómo lo podríamos leer? Esto es Jesús. Eso es lo que traduce. Dios es mi Salvador. Dios es mi salvación. Jesús. Es el Cristo de Dios. Estamos reconociendo que ¿qué? Que Él es el ¿qué? Que ¿se acuerdan? Lo estudiamos, lo asociamos con ¿qué? Porque ha de venir la mujer en el pozo, Juan 4. ¿Todos están conmigo? Ha de venir el Cristo, llamado el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. Ahora conocemos que no creemos solamente por tu dicho, sino que ahora nosotros conocemos que este es el Cristo, el Salvador. ¿Lo tienen? ¿O lo vemos? Juan 4. (42) Alguien que lo lea, pero para que salga, para que quede grabado. Alguien que lo lea. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué es entonces el Cristo? Ese es su ministerio. Y que entonces nosotros cuando confesamos que Él es el Hijo del Dios viviente, ¿qué estamos reconociendo cuando reconocemos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo? Pero esto es el Cristo. No, hijito. El Hijo del Dios viviente. A ver, está, digamos, como se está cayendo. Les puedo decir entonces que voy a cobrar es multa, no voy a dar, sino voy a cobrar es una multa si no lo sacan. O sea, por descarte. ¿Se acuerda cuando uno subrayaba, cuando uno tachaba? Entonces tachen y empiecen a ver entonces qué significa. Tacho. ¿Quieren que tachemos? Entonces, ¿Cristo es con qué? ¿Con qué lo asociamos? Ok. Entonces, ¿qué queda? Entonces, quitemos esto y entonces, no, miren acá. ¿Qué queda? ¿Y dónde dice Hijo de Dios? Por eso, aquí. Ya dije que tú eres el Cristo, el Salvador. Entonces, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué decimos cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Qué estamos diciendo? Ok. Pero yo a veces siento que, ¿será que lo estoy repitiendo mucho todas las veces tanto? Miremos entonces un momento, por favor, en Juan 5. Juan 5, pero lo vimos hace 8 días. Juan solo, pero no en el primero, sino en el 5. Qué salvada que lo vimos fue solamente 8 días. Hay que repasar lo que vemos, de vez en cuando hay que mirar a ver si de pronto se nos voló algo. Juan 5, capítulo 5, versículo 17 y 18. Alguien que lea duro, con ganas. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué es lo que decimos entonces cuando usted, como cristianos, nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Ah? Sí. ¿Qué es? Lo vimos. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, ¿no fue? Que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros, que es entonces el verbo que estaba con Dios y era Dios y era igual a Dios, que se despojó. Estamos entonces reconociendo su deidad. ¿Ve? No estamos entonces diciendo otra cosa. Si es hijo de Dios, comparte la naturaleza del Padre. El Hijo 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 comparte la naturaleza del Padre. Si usted está diciendo que es hijo de Dios, entonces por eso los judíos entendieron. Porque si Dios tiene un hijo, ese hijo no puede ser otra cosa sino ¿qué? ¿Qué? No puede ser sino ¿qué? Dios. No puede ser sino Dios. ¿Por qué hay confusión? No entiendo. O no los veo como entonces claro. Dios. ¿De acuerdo? Y Espíritu Santo. ¿Quién? Dios. Pero que el verbo que se hizo ¿qué? Carne. Y al hacerse carne entonces hablamos de quién. Pero ¿quién es el que se hizo carne? Qué bueno. Ya vamos entonces entendiéndonos. Indiscutiblemente grande es este misterio. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Si usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted está reconociendo la deidad de Dios. Lo que nosotros como cristianos no enseñamos, ni hablamos, ni decimos, y nos enfocamos en predicar al Hijo como Dios. No predicamos al Hijo como Dios, predicamos al Hijo como ¿qué? Como Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. ¿Ve? Esa es la parte que entonces nosotros debemos entonces discernir claramente. ¿Por qué? Porque entonces el Evangelio es poder entonces manifestar la voluntad de Dios conforme se nos enseña. Y en la voluntad de Dios conforme se nos muestra en la Biblia, debemos entender, esa voluntad de Dios no está relacionada únicamente para con nosotros los hombres, sino que esa voluntad de Dios también primeramente está relacionada con Él, para con Dios, para el plan eterno que entonces existe en Dios antes de la fundación del mundo, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que habría sido habría llegado a ser, porque me has amado a mí antes de la fundación del mundo. Entonces nos está dejando claro que entonces hay un plan entonces divino que tiene y está relacionado con Dios, y que entonces después de ese plan divino relacionado con Dios, entonces también tiene que ver y está relacionado ¿con quién? Con su creación. Está relacionado para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Está entonces relacionado con los ángeles y está relacionado de tal manera amó Dios a la humanidad que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está relacionado con los hombres. ¿Claro? Está relacionado con Dios. Está relacionado con sus criaturas, con su creación. ¿Con cuáles de las de su creación? Con los ángeles y con los hombres. Por eso entonces nosotros con el entendimiento sabemos que la Biblia nos enseña, nos habla acerca de 3 seres espirituales.
Dios, los ángeles y los hombres. Y cuando veamos entonces y cuando entendemos el plan de Dios, entonces lo debemos de ver de esa manera, desde esa óptica, de Dios para con Dios, de Dios para con los ángeles y de Dios para con el hombre. ¿Ven? Y entonces ahora sí nos ubicamos. Entonces por eso, ahora sí entendemos que la voluntad de Dios entonces es establecida desde antes de la fundación del mundo y está primeramente relacionada con ¿quién? Con Él, con la gloria de Dios, con su gloria. Y que está entonces relacionada con entonces el que de alguna manera manchó su gloria. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Recuerdan? Que entonces lo hemos aprendido y lo hemos visto como, digamos, segunda prioridad. Pero no hemos dejado la primera prioridad, entonces no la hemos repasado. ¿Pero la conocen o todavía no la recuerdan? Sí, entonces claro que sí, el Hijo darle la gloria al Padre y el Padre glorificar al Hijo. Y está relacionado con la ¿qué? Con la gloria de Dios. Está relacionado con la gloria de Dios. Yo te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame tú junto a ti, con esa gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo fuera hecho. Entonces, bueno, entonces es por eso que en ese entendimiento de esa voluntad, entonces nosotros manifestamos y entonces enseñamos como tal, así como Jesucristo, el Hijo de Dios mismo nos lo enseñó, y anunciamos al Padre como al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Pero no quiere decir que con eso entonces no estamos o no reconocemos la deidad del Hijo. ¿Ve? Sino que no hablamos de la eternidad para siempre, de un Hijo eterno. Sino que entonces se habla y se toma esta porción, este tiempo, en un lapso de la voluntad de Dios, desde la manifestación de la palabra, ¿cierto que sí? Desde la manifestación a la palabra hasta, como dicen Corintios, hasta cuando todos sus enemigos sean sujetos, puestos, y entonces el Hijo, asimismo también, se sujetará el que sujetó a él, ¿qué? Todas las cosas, y llamará su nombre Padre eterno. ¿Ven? Y mirarán su rostro. Y en él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la deidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo hablo como si en algún momento, si eran ustedes también hace 4 años, 3, 5, 7 años, 8 años, que les había enseñado. Sí, era como usted. Sí, como usted. Era como ustedes mismos, casi que las mismas caras. Entonces, bien, con esta confesión, entonces lo que estamos dejando claro, manifestando es que efectivamente, Él es ¿qué? El Dios de nuestra salvación. Como dice en Isaías, el que habla, el que hablo, estaré presente en aquel día. ¿Llamará su nombre qué? Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Qué significa el Hijo de Dios? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. A nosotros no nos salvó una criatura sujeta a pecado igual que nosotros. Nos salvó un Dios incorruptible. Nos salvó Dios incorruptible. No tiene sentido, no puede haber sentido en una salvación que no provenga de parte de Dios, que es el único santo. Imagínense una criatura corrupta, susceptible a corrupción. Si es criatura, es susceptible a corrupción, porque los ángeles se corrompieron, los hombres nos corrompemos. Los ángeles se corrompen y los hombres nos corrompemos. Entonces a nosotros no nos pudo venir a salvar un ángel. Y no hay más criaturas. O es Dios, o es ángel, o es hombre. No hay más. No hay elfos, no hay hadas, no hay duendes, no hay... no hay. O es Dios, o es ángel, o somos nosotros. Y si nos salva entonces un ángel, como dicen los testigos de Jehová, como afirman los testigos de Jehová,
o nos salva un hombre como muchos, la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos, no creen efectivamente entonces que en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No creen efectivamente entonces en su deidad y repiten que es el Hijo de Dios, pero no entienden el significado entonces correcto de expresarse, de manifestar, de confesar que Él es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, es el ser igual a Dios. No lo dice en Filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. ¿Ser qué? No menos Dios, ni un diosito chiquito, ni un Dios hombre, como entonces otros que dicen que Él es mitad hombre, mitad divino. ¿No han oído eso? 100% hombre, 100% Dios, que es un híbrido. Y pues como hoy en día los híbridos y todo eso está tan de moda, pues entonces calza más todavía, porque todo es híbrido, el maíz híbrido, el arroz híbrido, todo híbrido. Las gallinas híbridas, los cerdos híbridos. Y ahí también entonces ahí está el híbrido, mitad hombre y mitad Dios. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, bueno, ¿y entonces qué puso Dios y qué puso María? No es eso, no es correcto. Entonces, ojo, mucha atención. Esto tiene que quedar, esta es la roca. Si no tenemos esto claro, ni para qué nos ponemos entonces a estudiar dónde están los lugares. Porque los lugares, el saber usted, entiéndame, no tener claro qué es el Hades o qué es entonces el paraíso, no es indispensable, digamos, para su salvación. Y yo creo, y yo estoy claramente persuadido de que hay miles de millones que no van a saber o que no supieron que era el paraíso y están descansando en la presencia del Señor. Y van a descansar. Pero sí creo y estoy persuadido que no hay ni uno solo que no haya tenido esto claro, que haya recibido la salvación. Esta confesión, esto es lo que da la salvación. En la revelación del Padre, por medio del Espíritu Santo, acerca de el Hijo. Y que entonces ahora, cuando una vez recibimos esa revelación del Padre a través del Espíritu Santo sobre su Hijo, entonces ese es el qué. ¿Qué acabo de decir? ¿Que ese era el qué? Y sobre eso entonces edificamos. ¿Y qué edificamos? Todo lo que entonces edificamos la iglesia. Y la iglesia está basada en la doctrina de Jesucristo, el Hijo de Dios, en el ejemplo y en la enseñanza que nos dio. Y en su ejemplo y en su enseñanza todo el tiempo nos enseñó a glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. A que como hijos entonces ahora de Dios, en todo, siempre, le demos la gloria al Padre. ¿Cierto? ¿Y cómo entonces nosotros ya, si el fundamento, a ver si funciona, cómo le damos la gloria al Padre? No podemos, el fundamento, el edificio tiene que estar y está ligado directamente con la base. No es una construcción independiente. Todo los lleva a la fe en Él. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, el Padre. Y entonces ahora empezamos sobre esa santísima fe, entonces a aprender y a seguir el ejemplo de nuestro Señor y de nuestro Maestro. En todo tiempo, entonces, buscando, procurando, no la gloria nuestra, sino la gloria de Dios. Y todo lo que hagan de pensamiento, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios. Y entonces empezamos y sobre esa roca edificamos la iglesia. Sobre esa roca edificamos entonces la iglesia.
que es los hombres y las mujeres que tienen la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que comienzan a caminar en esa fe, entonces en obediencia a lo que el Hijo nos enseñó, nos mandó. ¿Ve? Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro es el que está en los cielos, el Padre que es mayor que todos. Entonces vamos a adorar, todos vamos entonces a adorar al Padre. Pero al Padre entonces nadie conoce sino ¿quién? ¿Y a quién el Hijo qué? Entonces otra vez. Pero esto es para que entonces pueda tener sentido correcto, es entonces siempre la mediación, el intermediario. ¿Ve? Porque entonces cuando eso se desdibuja, entonces la función, digamos, primordial del intermediario, entonces se desvanece. Se desvanece. Se desvanece. Se desvanece, y entonces al desvanecerse, entonces usted ve, digamos, cristianos que le oran a Jesucristo, o le oran al Espíritu Santo, o le oran a la Santísima Trinidad. ¿Ve? Le oran entonces a la Santísima Trinidad, le oran a Jesucristo, le oran al Espíritu Santo, o le oran entonces a Dios. Ay, porque pues esos tres son uno. Ese tres son uno. Eso es. Entonces, es añadido. Dice que los tres concuerdan. ¿Ve? Entonces, ese es el conocimiento correcto. Acerca de, este es el fundamento, correcto. Entonces, tenemos claro nuevamente, ahora sí, que Jesucristo, cuando usted dice que cree y confiesa que Él es el Hijo de Dios, está entendiendo que no es una criatura. Está creyendo que efectivamente Dios mismo vendrá y os salvará. ¿No se acuerda? Dice así. Dios mismo vendrá y os salvará. No fue otro. No fue otro. Pero entonces, ¿vino Dios absoluto? No puede entrar a la creación. ¿Vino qué? Lo que de Dios se puede rebajar. Existiendo en forma de Dios, entonces vino de Dios la parte que se puede hacer ¿qué? Visible. La forma visible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es entonces la imagen visible del Dios invisible. Porque en Él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ve? Pero nuestra predicación, escuchen, no consiste en afirmar o enseñar que Jesucristo es Dios, sino que Jesucristo dijo: ¿yo soy qué? Porque la fe cristiana es en el Padre y en el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre que lo envió. Y el que niega al Hijo niega al Padre que lo envió. Entonces, mucha atención, porque entonces es correcto, de la manera perfecta, como toda la Biblia lo está manifestando. ¿Ve? Lo que pasa es que entonces, acuérdese, por más que digamos de alguna manera, gracias al Señor hemos tenido y hemos recibido revelación, siempre está de alguna manera la doctrina de la Santísima Trinidad. Siempre está entonces la doctrina de la Santísima Trinidad. Y entonces acuérdese que entonces, claro que sí, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no entonces de manera independiente. De que Dios el Padre, está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y los independizan, los separan. Por eso oran a cualquiera. ¿Eh? Oran a ya sea el Padre, o ya sea el Hijo, o ya sea el Espíritu Santo, o
para que quede mejor y más así al combo. Porque estos tres son ¿qué? Únimos, entonces Santísima Trinidad. Y usted oye, ¿no? El Santísima Trinidad. Y ahí es donde no, entonces, funciona. Sino que es esta la predicación correcta del Evangelio. Que Jesús es entonces, efectivamente, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Que el Dios que creó al mundo y todas las cosas que en ellas hay, entonces en la persona del Hijo se manifestó a su creación. ¿Eh? Dios con nosotros, Dios de salvación. ¿Eh? Indiscutiblemente grande es este misterio, recordémoslo, 1 Timoteo 3:10, 6. No podemos avanzar si primero no dejamos claro por acá. No nos fuimos, hoy se nos fue en el repaso. Porque no puede y no debe existir confusión, debe entonces haber claridad. Para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que has enviado. Entonces, ojo, no se confundan, no nos podemos confundir. Porque no quiere decir eso que entonces el Hijo no sea Dios. Sino que está haciendo referencia entonces, refiriéndose el Hijo al Padre en la carne, como Hijo del hombre en la creación, al Padre como el único Dios verdadero. ¿Y sí quedó así o no quedó así? ¿Sí quedó como el Dios absoluto o no quedó como el Dios absoluto? Porque no tendrás dioses ajenos de mí. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces ahora los cristianos tenemos dos dioses, o tres mejor. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ahora sí entienden el error de la Santísima Trinidad? No, los cristianos entonces no, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Leámoslo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo estamos nosotros seguros de que Dios existe? Claro, porque tenemos el testimonio de los que lo vieron, de los que lo tocaron, de los que lo vieron, de los que lo tocaron, de los que lo anduvieron y entraron con él. Porque la Biblia dice que niño os es nacido, niño os es dado. Porque la Biblia dice claramente que entonces María, la Virgen de Nazaret, concibió del Espíritu Santo. ¿No dice ahí? Justificado por el Espíritu. ¿Sí dice ahí o no dice? En el Espíritu. Justificado en el Espíritu está hablando y está haciendo referencia, es que no existe nada que tenga que ver con el hombre en él. Que no es de verdad que la Virgen puso el óvulo y María puso algo. No. Como hoy, entonces hoy es más fácil tener el entendimiento claro acerca de eso. ¿Usted no ha visto entonces el in vitro? ¿Si es así o no es eso? ¿No es esa la fecundación? ¿Eso no es? ¿O en los vientres de alquiler? Que le ponen y ya le ponen entonces ¿cómo se llama? El óvulo fecundado y la muchacha ¿qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué tiene ese niño? ¿Qué tiene ese niño de la persona, del huésped, de la que es la madre huésped, llamémosla la mamá canguro? Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada.
Entonces, ¿justificado qué? En espíritu. ¿Qué sigue? Visto de los ángeles. ¿Sí fue cierto o no? ¿Se acuerda? Ay, pero ¿cómo que vinieron a ver a Dios? Y pues Dios está en el cielo y los ángeles estaban en el cielo. Los ángeles vinieron a ver a Dios, vinieron a comprobar la existencia de Dios. Los ángeles vinieron a comprobar la existencia de Dios. Porque acuérdese que Él viene desde el cielo de los cielos, del cielo, de Dios. ¿Que salí de Dios? ¿Ok? Entonces, ¿sí es cierto que he visto de los ángeles o no? ¿Y qué más? ¿Sí fue entonces así o no? ¿Qué hizo entonces Pablo, perdón? Como ustedes no son dignos de recibir esta palabra de vida, entonces diré ¿a qué? A los gentiles. ¿Y qué hizo Pedro entonces? Oiga, ustedes saben cuál abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Y les anunció, ¿si es predicado a los gentiles o no? ¿Y qué más sigue? ¿Creído en el mundo o no? ¿Sí creen en el mundo, en él o no? Si hay la fe y si hay cristianos en Conchinchina, en Nerpaní, en Tangamandapio, perdón. ¿Y qué más? ¿Sí dice así o no? ¿No lo vio a la diestra del Padre sentado en gloria y poder, en las majestades de las alturas? Esa es la fe cristiana. Esa fe, esa es la fe de nosotros los cristianos, y eso solamente entonces lo podemos y tenemos claro y lo recibimos por la obra del Espíritu Santo. Acuérdense entonces que recuerden, no estamos diciendo o no podemos, digamos, o no desconocemos que el Hijo sea Dios. Con el entendimiento sabemos a qué hace referencia cuando Él dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. ¿Sí o no? ¿Sí ya tienen claro o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Hermano, usted no asiente. ¿No tiene claro? Pero es que, a ver, no, volvamos para ver si tiene sentido. Y es importante que avancemos, pero al paso, que tengamos la capacidad, porque correr para caer no tiene sentido, ¿sí o no? ¿O cuántos quieren correr para caerse? Una vez, o sea, vuelve y juega. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Vamos entonces a los versículos. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Hay alguien que tenga aquí una traducción textual o otra traducción? Que miremos ese versículo, por favor. Otra literada, otra traducción un poco más, digamos, con un manuscrito más antiguo. Primera de Juan, capítulo 5, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? El Espíritu es ¿qué? Ok. Y el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿Seguro? Leamos. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Estos 3 son uno. Yo les he dicho, es un versículo espúreo. Espúreo. Nuevo. No está en los manuscritos más antiguos. No está en los manuscritos más antiguos. Entonces, si no está en los manuscritos más antiguos, muy probablemente haya sido ¿qué?
Añadido para apoyar entonces la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Ve? Y entonces ya que nos metimos a hacer la negra, hagamos la trompuda. ¿Ve? Porque tres, sí, dice que son tres. ¿Sí o no? Son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque entonces de ahí, los tres son uno, entonces ahí es un arroz con mango. Que entonces finalmente, como le repito, entonces usted a quién le ora como cristiano? A Dios. ¿Usted a quién le ora como cristiano? Al Espíritu Santo. ¿Usted a quién le ora como cristiano? Si dice incluso al Hijo está más mal porque ahí dice que es el Verbo, no. Al Verbo. ¿Sí o no? Entonces, por fin, si usted le pide, entonces, ¿cuántos dioses tiene? No, porque no ve que los tres son uno. Entonces, es igual si le pido al Padre, es igual si le pido al Hijo, o si es igual a que le pida, o le pido a qué, al Espíritu Santo. ¿Entienden por dónde va? Eso no es así. Usted no ven a Jesucristo diciendo, enséñanos a orar, entonces cuando oren, oren así. Dios, tres personas que son uno. O pídanme a mí. O pídanle al Espíritu Santo. Sino textualmente dice, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Hijo entonces en Juan 10 dice, no me retengas, mujer, dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Están claros? Tres son los que dan testimonio en el cielo. Cuando habla de ese cielo está hablando de ¿qué? De Dios absoluto. De Dios absoluto. De Dios absoluto. Desde la eternidad. Y Dios absoluto entonces que es Padre, Verbo y Espíritu Santo. El Padre es Dios. El Verbo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Crea qué? Los cielos. Los cielos son su creación y crea ¿qué? La tierra. ¿Sí eso no? Y en los cielos establece su trono y crea los ángeles. ¿Cierto que sí? Y después vio que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Entonces ¿qué? Porque ahí es donde vean. Cuando hablan, entonces, dígame una pregunta, ¿quién va a ser el afortunado? A ver, aquí, Meilin, estás muy ansiosa para que yo te di las ganas. Hermano Meilin, ¿en cuántos días creó Dios la tierra y todas las cosas que en ellas hay? ¿En cuántos? En uno. Ok, vea usted. Muy bien. ¿En cuántos días creó Dios la tierra? En 5. Y aquí dicen 5. ¿Y dónde ve usted 1 o ve 5? ¿Qué es lo que normalmente uno ve o conoce? ¿Qué han visto? ¿Qué han dicho ustedes? ¿En cuántos días conocen ustedes o escucharon desde entonces en la iglesia dominical o en el catequismo? 7 días, ¿cierto que sí? ¿Sí? Y vamos entonces a mirar una cosita rápido para ir despejando interrogantes. Vamos a Isaías.
Perdón, espérenme un momentico. Ahí, esperen, disculpen. Isaías 48:18, 45:18. ¿Listo? Leamos. Pero duro, como con ganas para que entonces yo diga, sí, bueno, valió la pena, digamos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, dígame una cosa, ¿en cuántos días la creó? ¿Quién sabe en cuántos días la creó? A mí la Biblia no me enseña, no me dice. Pero ¿cómo que no, pastor? En 7 días. En 7 días la compuso. En 7 días la compuso. Hay diferencia entre la creó y la compuso. Porque la creó en el mismo momento que creó los cielos. ¿Cuándo? En el principio. En el principio. Lo que dura 7 días es en componerla. ¿Por qué? Porque estaba desordenada y vacía. Entonces, en ordenarla y en llenarla, ¿tardó qué? 7 días. ¿Y en cuántos días creó Dios al hombre? En el cuarto, en uno. En un día. En el cuarto día, dijo, hagamos, en el cuarto, perdón, en el sexto día. En el sexto día. En el sexto día. En un día. Pero la tierra, en el principio, con el cielo. Creó los cielos y la tierra. La tierra en 7 días lo que hizo fue ¿qué? Componerla, porque estaba entonces desordenada y vacía. Entonces ahora sí dijo, ya haya expansión y júntese lo seco y lo seco de lo seco. Y entonces dijo, Dios vivió, bueno, perfecto. Entonces ahora sí, tenemos claramente que entonces ahora sí, y hay un planeta Tierra. Y entonces ahora sí tenemos un segundo y un tercer cielo. Un primero, un segundo y un tercer cielo, ¿cierto que sí o no? Entonces, el que es el verbo, el ser que estaba con Dios y no estimó el ser igual, ¿cómo? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Le vamos a dar suma a esto, ¿sí o no? Qué bonito, ¿eh? La creación, sí, la vaquita. Ay, ¿cómo la vaquita? Bueno, entonces, así. ¡Tarán! ¿Sí o no? Aquí, está aquí. Y después entonces dice claramente que estando él, entonces vino vino a ser bautizado por Juan al desierto, y mientras estaba ahí, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? En Mateo 3. Entonces en Mateo 3 dice que entonces Jesús vino a Juan al desierto para ser bautizado por él, y mientras oraba fueron cielos abiertos y descendió en forma corporal sobre él, ¿qué? El Espíritu Santo, mira. No, en el desierto no, que vino a Judea para ser bautizado por él, y entonces el Padre que es mayor que yo, ¡ay, mentiroso! Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, el que quedó allá, el que habita en luz inaccesible, al que ninguno puede ver ni ha visto jamás. Que si no le hablo de él, no lo conocen, no tienen idea, o sea, no lo vamos a manejar.
No lo vamos a negriar. Que yo soy el Dios de la creación. Pero el Padre es el Dios absoluto que está por encima de todos. ¿No ve que por eso yo tengo que orarle a Él? Por eso el Espíritu Santo intercede a Él, ante Él. Mentiroso que no es el único Dios verdadero. Pero ¿cómo? ¿No está viendo? Así ocurre. ¿Sí es el único Dios verdadero o no? Mentiroso. Y entonces con eso usted estamos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Y que entonces el Hijo no es Dios. No, ¿sí es Dios o no es Dios? Pero es Dios que se despojó a sí mismo por su voluntad. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Y que entonces el Hijo en esta condición, aquí, el Padre que es mayor que yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra. El Padre es mayor que todos. Vemos al Hijo entonces en el plan divino de Dios llevándose a cabo su voluntad, ¿o no? Que este fue el sentir que hubo en el Hijo antes de la fundación del mundo. Acuérdense que no vino previamente solamente a salvarnos. Acuérdese que es que no somos el centro, no somos el centro, no somos el todo y el foco, sino que es entonces, haga de cuenta cuando uno va caminando y siempre le he puesto la comparación. ¿Se acuerda cuando uno camina por la playa? ¿Se acuerda que uno va descalzo por la playa? Que se le pega el polvo, ¿sí o no? Y usted se va y lleva un poco de polvo. Eso somos nosotros. No el polvo que se le pegó. Somos el polvo que se le pegó. Su paso para entonces. Y entonces ahora el Hijo dice, glorifícame. Entonces ahora, para que todos confiesen que Jesucristo es, ¿qué? El Señor. Y ahora sí, yo soy la puerta. Y aquí todos tienen que primeramente confesarme a mí. Y todo lo que quieran y todo lo que necesiten por este lado, acá, tienen que tratar con el que está acá. Porque si no tratan con el que está acá, ¿cómo van a creer en este? Que nunca lo han visto ni lo van a ver, jamás. Nunca lo han visto ni lo van a poder ver, jamás. Porque es más grande que todos. ¿No ve que es que no es que el Padre y que Dios esté aquí, el viejito, el niño y la paloma? ¿No ve que no es que es aquí? ¿No ve que no es aquí? Entonces, ¿a qué vinieron a verlo los ángeles aquí si estaban aquí viéndolo todo el tiempo? No ve que lo vinieron a ver acá porque fue acá que llegó y no se aguantaron. Porque su ministerio es glorificarlo. No se mentiran, no se aguantaron, no. Tienen que venir a cumplir su ministerio. Gloria a Dios en las alturas, todo el tiempo, a glorificar al Hijo, el ministerio que el Padre les dio. Glorificar a Dios, glorificar al Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre. No puede haber honra a Dios si no se honra al Hijo de Dios. Si no se cree en el Hijo de Dios, no se puede creer en Dios. ¿Ve? Porque es un concepto, entonces únicamente no es una realidad, es simplemente una cosmología como la de los demás deidades o de las demás creencias, donde Dios es una vibra, es una energía, un concepto. ¿Se acuerda? Como el de Futurama cuando fue Bender, se lo fue y se lo encontró. Que hace así, ¿no? Esa vibra, esa energía. No. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios existe, que Dios es real. Porque se manifestó en forma visible a su creación. Y lo dice entonces, porque la vida se nos manifestó. ¿Dios es la vida o no es la vida? Y entonces hablamos de lo que vimos con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos. Estamos dando testimonio que Dios es real, porque lo vimos y lo tocamos. ¿En qué? En la forma
de hijo del hombre. Cómo se manifestó, hecho semejante a los hombres. Entonces, ahora sí, nuevamente, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. No hay relación con el Padre que está aquí, sino es por medio del que está en la creación. ¿Ve? No existe, no hay forma. Entonces, ahora sí tenemos claro que entonces por eso nosotros sí creemos y como iglesia confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y sabemos que efectivamente Él no es una criatura, no es un ser creado, no es entonces el arcángel Miguel preencarnado. No es, sí, eso es común, en los arrianos eso es común. Y en la mayoría de los que se confiesan y se dicen a sí mismos cristianos, si usted los coge así y les dice, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? No sé. No saben. ¿No se acuerdan cuando resucitó? Entonces, ¿qué le dijo Tomás? ¿No se acuerdan cuando lo vio? Vamos a mirar. Juan y vinieron y lo adoraron los ángeles, ¿verdad? Y los ángeles solamente adoran a Dios. ¿Y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Solamente. Juan 20, 27 y 29, ¿qué dice? Leamos juntos, 1, 2, 3. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ok? Sí, claro. ¿Qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Entonces, mucho cuidado, mucha atención, pongamos bien. Debemos es entender, como les repito, la voluntad de Dios, pero vista no solamente como el único propósito de esa voluntad, la salvación del hombre. Porque ahí es donde entonces, la vista, la visión es muy corta. ¿Ve? Es muy corta. Es muy para mí, por mí y para mí, por nosotros y para nosotros. Toda la voluntad de Dios no está y no gira en torno a la salvación del hombre. La salvación hace parte del plan divino, pero no es el todo en el plan divino. ¿Ve? Porque si entonces he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Ve? Y entonces, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia en Juan 3? Y para esto apareció, en 1 de Juan 3, y para esto apareció el Hijo de Dios, para salvar a los hombres. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces da la gloria al Padre, le da la gloria al Padre. Deshace las obras del diablo y salva a los hombres. Derrama su gracia. Y esa es entonces de una manera correcta. Esa es entonces la manera correcta de poder ver a Dios. El plan de Dios. Y por eso entonces nosotros entendemos claramente que entonces ahora sí,
Ahora sí, nosotros hablamos entonces de Cristo. Hablamos entonces acerca de Hijo de Dios. Hablamos acerca de Hijo del hombre. Pero por la eternidad, ¿vamos entonces a hablar de esa manera? ¿Vamos a hablar de esa forma, de esa manera, de esa forma? La Biblia, usted en Apocalipsis ve entonces que sigue hablando de esa forma, de esa manera. Esto es entonces dentro del plan de la voluntad de Dios en la dispensación en la que nosotros estamos. ¿Ve? En el Antiguo Testamento entonces manifiesta acerca de Padre y habla acerca de Hijo y habla acerca de Espíritu Santo, pero no se ve tan clara. No se ve tan clara. Porque la manifestación, digamos la intermediación en el Antiguo Testamento se ve en la sombra a través de el ángel de Jehová, se ve a través del ministerio del rey, del sacerdote. Pero ya en la realidad, en el nuevo pacto, la verdad, se ve, la intermediación se ve a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y desconocer entonces ese pedazo, como les repito, es entonces poder llegar a caer en el error, efectivamente, de entonces desconocer el mediador, de desconocer la mediación, de caer en la idolatría, de no tener entonces un único Dios, no tener un único Dios. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si ahora nosotros como cristianos confesamos que el Padre es nuestro único Dios verdadero y Jesucristo es nuestro Señor, ¿cuántos dioses tenemos? ¿Y estamos entonces negando la deidad de Jesucristo con eso? No, no estamos negando la deidad de Jesucristo. Estamos reconociendo es que su ministerio, ser el mediador. Y la fe cristiana está basada en eso. ¿No está basada en eso? Pero que el mediador no es otra criatura. Que el que nos rescató, el que nos redimió del pecado, no es otra criatura. Porque si fuera otra criatura, entonces al igual que nosotros es susceptible a corrupción. ¿Y qué sentido tiene ser rescatado del pecado por un pecador? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Esa es la manifestación de nuestra fe. Entonces, ¿qué es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Que es que, así como dice claramente, yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. Vamos a mirarlo en Isaías. Isaías 52, vamos a leer, pero juntos, unánimes, con ganas, con fuerza, que nos oigan los hermanos que están en la casa. O sea, por lo menos que quede registrado, que se mueva aquí, miren. Cuando yo hablo esto se mueve, a ver, para que podamos oír bien, para que podamos entender bien. ¿Qué dice Isaías qué? 50 y qué? ¿Sí? Leamos. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ahora vamos a mirar. Yo mismo que hablo, estaré ¿qué? Pero ahí estaba hablando, era el Padre. ¿Estaba hablando quién? Dios. 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 Dios.
Dios, ¿no ve que todavía no había salido el Padre? No había salido el Padre, Dios. Entonces Dios, aquí Dios, ¿cierto? Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y aquí entonces, por medio del... ¿qué está hablando? ¿A través de quién saca esa palabra? Entonces está hablando porque está entonces manifestándose a un profeta. Dios, 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 Dios. Entonces, Isaías 33... No, Isaías 25. Empecemos por Isaías. Isaías 25, 9. A la Juan, a la tú, a la tri. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Tarán! Ahora 33, 22. Leamos. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Está diciendo que va a mandar a otro. Está diciendo que va a mandar otra criatura o que va a crear otra criatura para entonces que sea el Mesías, el Cristo. Isaías 35, 4. Leamos. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Repitamos esa parte. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y quién fue el que vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. Así vino. Este es Jesucristo que vino no solamente en agua, sino que también en sangre, en espíritu y en verdad. O sea, tocar, ver, tocar, es así. ¿Se acuerda? Por eso de su costado salió no solo agua, sino también sangre. Venga, Tomás, toque. Venga, toque. Meta la mano, para que se dé cuenta. Que es real, no es un espanto, no es un espíritu, pues. Sino que es real, real. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora conozco que tú eres Dios que te, ¿qué? Incubres. Vino como qué? Como el Hijo del Hombre. Y cuando estaba como el Hijo del Hombre, entonces, ¿qué dijo? ¿Que era quién? El Hijo de Dios. ¿Que era qué? El Cristo de Dios. Pero realmente, ¿quién era? Dios manifestado en carne. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y cuando entonces se consumen los siglos y cuando entonces la materia y Él mismo cogerá y todo esto lo envolverá como un pergamino y lo tirará, entonces ya no vamos a necesitar fe. Entonces ya no va a haber entonces ¿qué? Un mediador como tal ya, entonces, sino que todos estaremos ¿qué? Plenos en Él. Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y todos, dicen Apocalipsis, verán su rostro. Y todos verán su rostro. No acuerde que no van a ver aquí a tres. No van a ver una paloma. Veamos para que entendamos esa parte porque ya
Casi vamos a tener que terminar. ¿22 qué? 4. Leamos. ¿Sí? 1, 2, 3. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Y verán qué? Verán su rostro, su rostro, su rostro, su rastro, su rostro, su rostro, su rostro. Y entonces dice que todo está así, como lo explica en Primera de Corintios. ¿Cómo dice Primera de Corintios? Miremos. ¿Hasta cuándo? ¿O por qué? ¿Y hasta cómo? ¿Y hasta cuándo? Entonces, ¿qué es? $15. A partir de 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo ya. Entonces vamos a hablar solamente de quién, de Dios. Pero está diciendo que eso va a ser ¿cuándo? ¿Ya? En un futuro. Está hablando de un evento futuro. Pero ahora, si usted no cree y no confiesa esto, no es cristiano. No, yo confieso que Jesucristo es Dios. Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Jesucristo siempre dijo, y lo mataron porque dijo que Él era el Hijo de Dios. Porque Él vino a darle la gloria al Padre. Y si dice que es Dios, no hay gloria para el Padre. Así de sencillo. Porque no hay hijos sin padre, no hay padre sin hijo. O si hay padre sin hijo. Para que haya padre tiene que haber ¿qué? Hijo. Entonces, ¿cómo? Pero no va a ser eternamente así, sino que entonces verán su rostro, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, ya. En la persona de Él habitan corporalmente la deidad. Y entonces ahí ya no va a haber ninguno que le diga, muéstranos al Padre. Ahí ya no hay lugar para eso. Porque ya no tenemos el velo, ya no tenemos la carne, ya no necesitamos la fe. Ya no necesitamos la fe. Ya no necesitamos la fe. ¿Ve? Ya no necesitamos la fe. Porque Jesús es el ¿qué? El autor y consumador. Lo hemos visto como el autor y lo vimos en la persona de Él, y lo vamos a ver entonces en su venida y en la consumación como el consumador de la fe. Que nosotros creemos en el Dios que nos creó. ¿Eh?
Y vemos entonces, él es el autor y el consumador. Pero ya ustedes vieron consumada la fe. ¿Han visto consumada la fe? No, todavía no. Hay que salir de aquí. Tenemos que salir de la carne. Por eso los demonios sí creían en él. ¿Sí? Entonces la gente dice, tenían más fe los demonios. No, es que no necesitan tener fe. ¿Ve? No necesitan tener fe los demonios para saber entonces quién era. Y pues entonces imagínense el poconón de ángeles y el mundo espiritual alrededor de él y los demonios. ¿Y este quién es? Este no es cualquiera. Si esa cantidad no andaban detrás de Adán, no andaban detrás de no andaban detrás de aquel. ¿Ve? Solamente que entonces acuérdese, ni siquiera el diablo entendía. Por eso hablamos sabiduría. ¿Sabiduría qué? En misterio. La cual si los príncipes de este mundo hubieran sabido, entonces ¿qué? No lo hubieran crucificado. ¿Cómo? Entonces si es el Hijo de Dios, es que es igual a Dios. ¿Cómo lo va a matar en la cruz? ¿Cómo? No entendía. No sabía. Por eso entonces el Señor, siempre hablando a sí mismo, también entonces decía, el Hijo del Hombre. Entonces estaba, pero por fin ¿quién es? Por fin no sé. Y nació de la Virgen, y la Virgen entonces le habló en el Espíritu. ¿Y María qué? Guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Cómo fue? Grande es este misterio. Pero grande es ese misterio ¿para quién? Para el diablo y sus huestes de maldad y para los incrédulos, pero para nosotros no. Para nosotros. ¿Usted todavía siente que sea un misterio? Dios fue manifestado en carne, claro que sí, pero para manifestarse en carne no podía manifestarse tal como es. Para manifestarse en la creación visible, no podía manifestarse tal como es, porque es ¿qué? Porque es espíritu, porque es entonces una cuestión que es invisible. Es invisible. Y hablando de quién, a quién se manifestó, a quién dijo Jesucristo que, ¿de quién le estaba hablando a la mujer en el pozo? ¿Y de quién le dijo? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Pero estaba hablándole ¿de quién? ¿De quién hablaba cuando él se refería a Dios? ¿A quién estaba haciendo referencia? Vean, nos cogió, ¿verdad? ¡Ay, es que hoy es 8:15! ¿A quién se estaba refiriendo? Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren todo el tiempo. Cuando está hablando de Dios, está haciendo referencia, se está refiriendo al Padre, siempre. Porque en la voluntad de Dios, eso fue lo que sucedió. El Hijo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Para poderlo dejar como el Dios absoluto. Para que el Padre, que es la esencia, que es el principio, que es entonces, quede como Dios absoluto. Y se humilló a sí mismo. Entonces Dios está refiriéndose acerca de quién. Entonces, que es espíritu, porque acuérdese que no es que tiene espíritu, sino que es espíritu. Entonces que el Padre es eterno y que es inmortal. Porque no murió en la cruz el Padre. Que el Padre no puede morir porque es inmortal. Porque el Padre es invisible, ¿no ve que es espíritu? Al que ninguno ha visto, ni puede ver jamás. Porque en el momento que se salga de aquí se vuelve Dios, para verlo, como tal, como Él es. Dios absoluto también. Y entonces ya no es una criatura, eso no existe, criaturas que se convierten en creador, en el Dios. Es una cuestión de tamaño, de ubicación, hermanos. Lo que está en la creación no puede ser
igual al Creador. Entonces ahora sí está entendiendo por qué entonces que ese es el, digamos, orden como Dios nos está manifestando para que tengamos la fe correcta. Y la fe correcta es entonces efectivamente en el Padre que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que Él es entonces el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. Pero estamos reconociendo y estamos entendiendo que Dios mismo fue el que vino y nos salvó. ¿Cierto que sí o no? Pero para poder venir y hacer en esta criatura y poder morir, tenía que dejar de ser igual a Dios, sino despojarse, no de su deidad, sino de la gloria absoluta. ¿Ve? Entonces ahora tenemos Dios absoluto. ¿Cierto que sí o no? ¿Cierto que sí o no? Tenemos un Dios absoluto. Y ahora tenemos entonces al Dios en la creación. En la creación. Ahora sí. Dios absoluto. Y tenemos a Dios en la creación. ¿Y el Padre y yo qué? Ahora sí, no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Y entonces al Hijo mismo se sujetará el que sujetó a Él todas las cosas. Y vamos entonces simplemente a hablar de nuestro Dios. Usted no es nuestro Dios, usted es el Hijo de Dios. Nuestro Dios es el... No, ya no. Pero ahorita sí. Entonces no es que no digamos que es el Hijo, sino que es entonces es nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿Cierto que sí? Amén. Porque en Él habitan corporalmente la plenitud de la deidad. Pero el Padre fue el que estableció en su voluntad nuestra salvación y el Hijo fue el que vino y que la ejecutó y el Espíritu Santo es el que sostiene la obra. ¡Tarán! ¿Ve? Pero es que hay que... lo fuerte es la doctrina de la Santísima Trinidad. Oremos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados, el Señor Jesús les bendiga. Una muy, muy feliz noche. Chao, chao. Ay, se me olvidan muchas veces la cámara.